y lo mencionamos en clases pasadas, dentro de los órganos de los sentidos. ¿Quién se acuerda cómo está recubierta la nariz por dentro? Jóvenes, ay, por favor, despierten. Betty. Sí, pues yo recuerdo que están las fosas nasales, Ajá. que son conductos que están cubiertos por membrana mucosa Ajá. y diminutos pelos que son los que ayudan a filtrar el aire. Vellos nasales, muy Y bien. los senos paranasales, Bueno, ajá. que también son bueno, que son cavidades que están cubiertas por membrana mucosa. Muy bien. Que por cierto tampoco los habíamos mencionado. ¿Sí? Senos etmoidales, estenoidales. Sinusitis, precisamente, o si se infectan, puede darnos sinusitis, ¿sí? Los senos. Senos maxilares, etmoidales, estenoidales y frontales. ¿Qué más, Betty? Luego no digan que no vemos cosas, muchachos, ¿eh? No están apuntando, yo creo, porque si tuvieran apuntes se acordarían perfectamente bien. Carmelita, adelante, Viri. Profe, yo tengo anotado que es el cornete medio, el cornete inferior, el seno frontal, el cornete superior, el seno esfenoidal y coanas nasales. Coanas nasales. Muy bien. Se lo tienen que aprender, ¿eh? Recuerden por qué. En un examen yo les puedo pedir la descripción. Va a estar recubierta la parte interna de las fosas nasales por una pituitaria amarilla y pituitaria roja, ¿sí? En ellas van a estar, sobre todo en la pituitaria roja, van a estar todos los receptores olfatorios, ¿sí? Estos receptores olfatorios van a ir a dar a una zona que se llama bulbo olfatorio, que se encuentra en la parte superior de las fosas nasales, supero posterior, dijéramos, de las fosas nasales, ¿sí? Y esto va a permitir la percepción de diferentes olores, ¿sí? Dado que hay una vía nerviosa, ¿sí? A través del bulbo olfatorio que va a llegar al nervio olfatorio y de ahí van a llegar hasta la corteza cerebral para poder distinguir qué olores son, a qué sustancia o a qué material corresponde. ¿Sí? Esto lo habíamos descrito cuando vimos sistema nervioso, ¿sí? Y vimos órganos de los sentidos. Pero como algunos de ustedes no apuntan, pues no se van a acordar tan fácil. En fin. Entonces, bueno, en su parte externa y anatómicamente hablando, va a haber, la nariz va a estar constituida de un músculo frontal que va a permitir los movimientos, ¿sí? De la frente con respecto a la nariz, ¿sí? Músculos nasales que van a recubrir su porción interna, ¿sí? Va a estar constituida por un puente, un tabique, el dorso de la nariz, las alas, aquí dice aleta nasal, pero es ala nasal, ¿sí? La punta que es el lóbulo de la nariz, la ventana de la nariz o fosa nasal y el surco nasolabial, ¿sí? En cuestión ósea, ¿sí? Y cartilaginosa, va a estar constituida básicamente por huesos nasales, dos huesos nasales, izquierdo, derecho, ¿sí? Y se va a unir
con el hueso maxilar, del maxilar superior. Ajá. En su parte superior se va a unir con los huesos del lagrimal y el hueso frontal, estos huesos nasales, ¿sí? Van a estar unidos de alguna manera por el cartílago del tabique nasal. Los cartílagos pues van a ser cartílagos alares, ¿sí? Mayor y menor, dos mayores, dos menores, ¿sí? Cartílagos accesorios en la parte superior y un pilar nasal. ¿Sale? 5 cartílagos van a constituir la nariz, 2 laterales, 2 alares y el que corresponde al tabique nasal. ¿Sí? Entonces ya vimos por fuera las partes, cómo se llaman las partes estas de la nariz. Para que no digan las narices, no tenemos narices, tenemos solo una nariz y 2 fosas nasales o 2 ventanas nasales. ¿Sale? Hay gente que siempre se expresa mal y siempre dice, no, pues me rasqué las narices o me soné las narices. No, solo tenemos una nariz. ¿Sale? Por dentro constituida por los músculos nasales, ¿sí? El músculo frontal. En cuestión de huesos, va a tener los 2 huesos nasales que se van a unir al hueso frontal, al lagrimal y al maxilar. ¿Sí? Van a estar unidos al medio, al centro, por un tabique nasal, un cartílago, ¿sí? Que va a formar parte de los 5 que la constituyen. Son 2 laterales y 2 alares. 2 cartílagos laterales, ¿sí? Y 2 cartílagos alares, de las alas de la nariz. ¿Dudas hasta aquí o preguntas? Su irrigación va a estar dada por arteria facial, arteria nasal, ¿sí? Que proviene de la arteria oftálmica. Inervada por el primero y segundo ramas del trigémino y el séptimo par craneal. ¿Sí? Irrigación, inervación. Entonces, cuando yo pregunte anatomía de la nariz, ¿sí? Vamos a incluir su porción externa, las capas de piel que la constituyen, los huesos y cartílagos, los músculos, la irrigación y la inervación. ¿Sale? Y yo les pregunto, descripción anatómica de la nariz. Todo eso es lo que tiene que incluir. ¿Alguna duda o alguna pregunta hasta aquí, muchachos? Yo, profesora. Adelante. ¿Qué quiere decir la palabra irrigación y la palabra inervación? A ver, esto a lo mejor alguien me lo puede contestar. ¿Se acuerdan que al inicio les había dicho la diferencia entre irrigación e inervación? A ver, Ileana, adelante. Irrigación se refiere a que llegan los vasos sanguíneos a una determinada área, mientras que inervación, bueno, pues es la unión de los nervios para las funciones sensitivas y demás. Y la irrigación es pues para la nutrición.
de esa zona. Así es, ¿sí? Cuando hablamos, gracias Iliana, muy bien. Cuando nosotros hablamos de irrigación, nos vamos a referir a arterias, venas y capilares. Irrigación, ¿sí? Quiere decir que llegan a bañar toda la zona, ¿sí? Con sangre. Llegan a distribuir sangre allá, a irrigar, ¿sí? Obviamente, pues con sabidas funciones de la sangre a través de capilares, ¿no? De arterias, venas y capilares. Y la inervación, ¿sí? Va a ser la actividad nerviosa, todas las nervios y terminaciones nerviosas que puedan llegar a todas las partes del cuerpo o a determinadas zonas del cuerpo para proveerlas, como dice su compañera, de sensibilidad, ¿sí? O de percepción, en este caso la nariz, de los olores. En la nariz pues está dada por el bulbo olfatorio que va a viajar a través del nervio olfatorio, ¿sí? Para que nosotros discriminemos o identifiquemos los diferentes olores, ¿sí? Entonces, ¿sí queda claro, Monse, o hay duda? Irrigar, recuerden que nos referimos a cardiovascular, o sea, a todo el sistema sanguíneo. Y cuando hablamos de inervar, hablamos de sistema nervioso, terminaciones, nervios y demás. ¿Sale? Bien. Gracias. De nada. Bueno, pues entonces, así estamos hablando solo de la nariz. Bien. Músculos específicos de la nariz. El transverso de la nariz y el dilatador propio de las aberturas nasales. ¿Sí? De las alas de la nariz. Entonces, los senos maxilares, como mencionaba alguien por ahí, Viri, creo, ¿sí? Son pequeñas, dijéramos que pequeñas fosas o pequeñas hondonadas dentro de los huesos, ¿sí? Que van a tener funciones específicas, no están de adorno. La principal es, bueno, hacer más ligero el esqueleto facial, ¿sí? Pero en cuanto a las otras funciones, van a aislar, ¿sí? Van a aislar aire aquí, en esta zona, van a humectarlo y lo van a calentar, ¿sí? En estas pequeñas concavidades que se llaman senos nasales, va a llegar aire y ahí va a ser humectado y calentado, ¿sí? Otra función importante de estos senos nasales van a actuar como una caja de resonancia de la voz. No sé si se han fijado, cuando algunas personas tienen gripa, la voz cambia. De hecho, si ustedes se tapan la nariz, tapen su naricita, ¿sí? Y van a notar que la voz cambia, porque el aire no llega a estos senos y entonces la voz se modifica, como cuando tenemos gripa, ¿sí? Van a producir moco y además, como les había mencionado al inicio, reducción del peso del esqueleto facial, ¿sí? Esas son las funciones principales de estas pequeñas concavidades ubicadas en diferentes zonas de la cara, ¿sí? Va a haber dos senos frontales, dos etmoidales que corresponden al hueso etmoides, dos esfenoidales que corresponden al hueso esfenoides y dos maxilares que se encuentran a cada lado de la nariz, ¿sí? Entre el pómulo y la nariz, inmediatamente debajo de los ojos, ¿sí? Eso se llaman senos maxilares. Si ustedes ven, hasta hay una vista frontal
y una vista lateral. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿O queda claro, chicos? ¿Pregunta? ¿No hay preguntas y no hay dudas? Bueno. Como había comentado al inicio, ¿sí? Los movimientos respiratorios que incluyen la primera fase de la respiración, ¿sí? Es inspiración y expiración, o inhalar y exhalar, ¿sí? Puede ser con S aquí, expirar o expirar, ¿sí? Con S más bien. Ahora bien, el inspirar, pues son movimientos, ¿sí? Que van a ser de introducción de aire, en los cuales los pulmones se van a expandir, permitiendo que el aire penetre hacia los alvéolos pulmonares. En este proceso, ¿sí? Hay un músculo que va a dividir el tórax del abdomen, que se denomina diafragma. ¿Se acuerdan que ya lo habíamos mencionado cuando vimos sistema muscular? Este diafragma, ¿sí? Va a tener movimientos de elevación y descenso, ¿sí? Va a subir y bajar. Y esto va a permitir que los pulmones se expandan o se contraigan en los dos procesos, tanto de inspiración como de expiración. ¿Sí? Cuando los pulmones se llenan de aire y se hacen grandes, se expanden, se llama inspiración. ¿Sí? Y en el proceso de expiración, el diafragma va a subir, va a presionar los pulmones y vamos a expulsar el aire a través de la nariz o la boca. ¿Sí? Van a suceder, ¿sí? Varias cosas. El diafragma sube, ¿sí? Las costillas se contraen y el volumen del tórax disminuye cuando sacamos el aire, cuando expiramos, ¿sí? Y totalmente invertido cuando jalamos aire, cuando inspiramos o inhalamos, en donde baja el diafragma, se expanden las costillas, ¿sí? Y permitimos que se haga el proceso en nuestros pulmones. Bien. Quiero que vean muy bien esta diapositiva, por favor. ¿Qué notan que sucede con la faringe? ¿Quién me dice que ven, que se observa aquí? ¿Quién dice yo? ¿Qué es lo que sucede? Erika, Cruz Dorado. ¿Qué se observa aquí? ¿Observan alguna
¿Algo que les llame la atención entre la laringe y el esófago y la faringe? Se cierra ¿Dónde se cierra? cuando al pasar el aire la laringe se cierra. Ok. Te fuiste un poco más adelante. Lo que quiero aquí es que noten que pasando la faringe, ¿sí? Va a haber una pequeña bifurcación. Esta bifurcación, ¿sí? Va a corresponder al esófago y a la laringe, ¿sí? El esófago va a conectar con qué parte del aparato, qué parte de la anatomía conecta el esófago. ¿A dónde va a dar el esófago? ¿Quién me dice? ¿Al estómago? ¿Perdón? Sí, dime. ¿Al estómago? Exactamente.